Los niños pueden pasar a su salón. Ok. Muy bien, hermanos. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. ¿Pueden cerrar tantito la puerta del cuarto de los niños para que no se escuche el ruido hasta acá? De favor. Ok, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a orar. ¿Sale? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque podemos estar una vez más aquí reunidos los miércoles estudiando esta confesión de fe, Señor. Gracias, Padre eterno y glorioso, porque la estamos llevando a la luz de la Biblia y podemos comprobar, Señor, que lo que se escribió ahí tiene verdad, Señor, en cuanto a tu palabra. Señor, yo te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, Señor, para poder seguir estudiando tu palabra, Señor, poder seguir estudiando esta confesión de fe. Te pedimos, Señor, por cada uno de aquellos hermanos que aún no llegan, por aquellos hermanos, Señor, que vienen en camino. Te pedimos, Padre eterno y glorioso, que les guardes de todo peligro, de todo accidente, Señor, ya que está lloviendo, hay demasiados baches, hay charcos muy grandes, Señor. Te pedimos, Padre eterno y glorioso, que tú les guardes. Gracias, Padre eterno, por el tema que vamos a hablar en esta noche. Sabemos que es tu Santo Espíritu, Señor, hablando a la vida de cada uno de mis hermanos, como hablando a mi vida. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, nada más quiero darles un breve resumen, nada más. Ahora sí que va a ser un breve resumen en cuanto al capítulo 1 que vimos de la confesión de fe, de todos los 10 párrafos que vienen ahí, en el capítulo 1, que es de las Sagradas Escrituras. Ya por fin lo concluimos, ¿verdad? Lo concluimos, que sí, yo creo que nos llevó como 3, 4 meses estudiar nada más ese primer capítulo. Esperemos que el capítulo 2, al cual vamos a entrar, sea un poquito más rápido, ya que tiene menos párrafos, pero pues vamos a ir viendo poco a poco la confesión de fe, llevándola a la palabra de Dios, a las Escrituras, para ver si lo que ahí está escrito tiene verdad. ¿Sale? Entonces, en el primer capítulo, en cuanto a las Sagradas Escrituras, podemos resumirlo de esta manera. El ser humano tiene la necesidad de las Sagradas Escrituras. Ese libro que es inspirado por Dios, compuesto de 66 libros, dejando fuera los libros apócrifos: Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos y parte de Esther y Daniel. Las Sagradas Escrituras son la máxima autoridad. Ellas mismas dan testimonio de ello, pero también la Iglesia de Cristo, al tenerlas en una alta estima, dan testimonio, y al reverenciarlas, las Sagradas Escrituras son suficientes tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida. Las Escrituras son claras en las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación. Esto nos va a ayudar a tener la traducción. Esto nos ayuda al tener la traducción en nuestro lenguaje común. La Biblia debe ser interpretada con la misma Biblia, ya que ellas, al ser inspiración divina, son el juez supremo de toda doctrina y práctica. Este sería el resumen de los 10 párrafos del primer artículo, ¿verdad? Que estudiamos en cuanto a la confesión de fe. Y hoy nos vamos a ir a nuestro segundo artículo, que para mí es muy complicado predicar sobre esto, ¿verdad? Pero lo bueno que hoy nada más es el primer artículo. ¿Sale? Entonces el primer párrafo, perdón. Entonces en nuestro segundo artículo dice ahí: de Dios y de la Santa Trinidad.
¿verdad? Así dice tu segundo artículo, de Dios y de la Santa Trinidad. Podemos ver ahí cómo los hermanos bautistas tenían este orden, ¿verdad? Hablan de Dios y de la Santa Trinidad, hablando que tres personas, una sustancia, ¿verdad? Pero no vamos a entrar todavía a la Trinidad. Entonces, vamos a entrar al párrafo 1, ¿sale? De artículo 2, de Dios y de la Santa Trinidad, párrafo 1. Lo voy a leer y dice así. Recuerden que si alguien tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda, puede levantar la mano, puede interrumpir, no pasa nada. Por eso estamos en un estudio. Aunque se esté grabando, no pasa nada. Pueden hacerlo con confianza. Ok, párrafo 1. Dice así. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad, para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Hermanos, yo sé que al leer este primer párrafo nos vamos a encontrar con ciertas palabras que decimos, ¿y eso qué quiere decir? ¿Verdad? O no está en nuestro lenguaje común, por eso nos es difícil comprenderlo o entenderlo si nada más lo leemos así. Recordemos, hermanos, que la intención de estos hermanos bautistas era que pudieran hacer o tener en común estas doctrinas, esta confesión de fe, ya que se había levantado una contrarreforma, ¿verdad? En el Concilio de Trento, para hacer una contrarreforma y atacar a los hermanos protestantes. Entonces, a lo mejor los católicos pueden decir, pues también nosotros creemos eso de Dios, creemos una Trinidad, pero los hermanos bautistas en este párrafo están siendo muy claros con los atributos de Dios. Están siendo muy, muy claros, hermanos, y creo que sería imposible si profundizamos en cada uno de estos atributos que termináramos el día de hoy, ¿verdad? Pero tampoco vamos a profundizar del todo en todos los atributos, si no nos llevaríamos 1, 2, 3 o 4 años nada más en ver estos atributos. Entonces tampoco vamos a profundizar más allá en cada uno de estos atributos. Los hermanos que realizaron esta confesión de fe, podemos notar, hermanos, en este primer párrafo, lo que podemos notar es que realmente fueron ayudados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué dices que realmente esto se puede notar, Uziel? Ya que describieron de una manera muy resumida quién es Dios. Si te fijas, en este primer párrafo, ellos describieron de una manera muy resumida quién es Dios. De verdad, a mí no se me hubiese ocurrido en un pequeño párrafo describir quién es Dios. Pero vaya que dice que en el consejo, en la multitud del consejo está la sabiduría. Recordemos que era un grupo de pastores bautistas que estaban realizando
esta confesión de fe, ¿verdad? Entonces me imagino que se me viene la idea que así como nos juntamos los lunes y cuando estábamos armando la constitución de la iglesia, ¿qué le quitamos? ¿Qué le ponemos? No, pero esto sí, no, pero esto no, no, pero a ver esto. Entonces me imagino que también ellos así empezaron a llevar esta confesión de fe. Ok, entonces vamos a entrar al primer punto. Dice, el Señor nuestro Dios es único. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Hermanos, la confesión nos habla que hay un solo Dios, único, vivo y verdadero. Recordemos que los hombres y las mujeres en el pueblo de Israel deberían de enseñar, y no solamente en el pueblo de Israel, también sino hoy en la actualidad, deberíamos de enseñar a nuestros hijos de cómo se debe adorar y servir a Dios. Es nuestra responsabilidad como padres enseñarles sobre ese único Dios verdadero. Esa es nuestra verdadera responsabilidad. Hermanos, recordemos que el pueblo judío estaba rodeado de muchos pueblos paganos, ¿verdad? De muchos pueblos paganos, y al ser estos pueblos paganos, ellos eran politeístas, ¿verdad? No adoraban un solo Dios, adoraban muchos dioses. Entonces, al adorar ellos muchos dioses, obviamente tenían una desviación. Y por eso la confesión de fe quiere ser muy clara y nos dice, el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Nuestro Dios es único, vivo y verdadero. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Deuteronomio 6, versículo 4, yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria, ¿verdad? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cómo es en el hebreo? Shema, ¿verdad? Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Yo sé que algunos hermanos unitarios utilizan este versículo para decir, ya ves que Dios no es un Dios trino, sino que es único, y dicen que es un solo Dios, pero en tres manifestaciones, y ponen el ejemplo del agua, ¿verdad? Y ya vimos que ese ejemplo del agua, sólido, líquido y gaseoso, no lo podemos poner para la Trinidad de Dios, porque ¿con qué vamos a comparar a Dios, hermanos? Es incomparable, y es lo que vamos a ver también aquí. Entonces, cuando dice aquí, oye Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es, se refiere a que es el único Dios a quien se le debe adorar. En Jeremías capítulo 10, versículo 10, Jeremías 10, versículo 10, Jeremías 10, 10, dice así, mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. No pueden sufrir su indignación. Otra vez aquí Jeremías nos habla que el Señor es un Dios único, ¿verdad? Vivo, verdadero. Hermanos, y no hay nada nuevo debajo del sol. Hoy, como pueblo de Dios, como iglesia, seguimos rodeados de muchas personas politeístas, ¿verdad? Que quizás vienen a la congregación, pero son politeístas. No adoran nada más al único Dios verdadero, sino que adoran a otros dioses, como las ideologías, las filosofías, las redes sociales, el dinero, las cosas materiales, el éxito. Recuerda que un ídolo es aquello que se pone en primer lugar que Dios. Entonces, hermanos, recordemos que los hermanos bautistas, cuando estaban haciendo esta confesión, al ellos declarar el Señor nuestro Dios es único, vivo y verdadero,
También iba referente al papado. Recuerden, hermanos, que para la Iglesia Católica Romana el Papa es el sucesor de San Pedro, ¿verdad? Que el Papa es infalible, que el Papa no se equivoca, no tiene errores. O sea, no tiene errores, Así, no tiene errores. Entonces, aquí los hermanos bautistas nos están mostrando que solo Dios es único, perfecto, ¿verdad? Ok, para nosotros, a pesar de que estemos rodeados aún de muchas personas politeístas, o vivimos en este mundo politeísta, donde ya no hay único Dios verdadero, sino que puedes tener muchos dioses, nosotros debemos estar firmes como estuvo el apóstol Pablo. En Primera de Corintios, capítulo 8, versículo del 4 al 6, Primera de Corintios capítulo 8, versículo del 4 al 6. Dice así: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hermanos, ya quitémonos eso de la cabeza, y que muchas veces no refutamos cuando escuchamos a una persona que dice: ¿de qué religión eres tú? Y tú le dices: no, pues yo soy cristiano. Pues todas las religiones llevan al mismo Dios, todos van en el mismo Dios. No, no es cierto, no todos. El Dios de los mormones, el Dios de los testigos de Jehová, no es mi Dios, no es mi Dios, ¿verdad? Porque para mí Dios es Cristo también, pero para ellos no. Entonces no estamos hablando del mismo Dios. Ok, sigue diciendo la confesión de fe: cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Fíjense lo que dice, hermanos: cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Hermanos, Dios no necesita de nadie para ser Dios. Dios no necesita de nadie para ser Dios. Él es Dios. Ni nadie lo hace más Dios o menos Dios. Recordemos que Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios existe por sí mismo. Y al existir por sí mismo, a eso se le llama, en la teología se le conoce como aceidad. Aceidad, ¿verdad? Y esto es un atributo de Dios. Él existe por sí mismo. Ya ves que a veces preguntan: ¿y quién creó a Dios? ¿Verdad? Él ya existía. Pero en nuestra mente finita, eso no lo podemos captar, porque nosotros decimos: pues hay un nacimiento, antes no estaba, pero ahora está. ¿Quién lo tuvo? ¿Quiénes son los papás? ¿De dónde viene? No puede llegar de la nada. Entonces, al no comprender este atributo de Dios, se comienza a predicar, hermanos, o a hacer doctrinas donde se dice y se predica de esta tal manera que Dios necesita del hombre. Que Dios necesita del hombre. Dios nos ocupa. Que el hombre es la felicidad de Dios. Hermanos, y yo sé que a lo mejor algunos de ustedes pueden decir: ay, pastor, ¿a poco sí eso se ha predicado? Sí.
El simple hecho de que cuando dicen que Dios está a la puerta tocando y llorando, esperando a que tú le abras, hermanos, eso va en contra de lo que se conoce como la aceidad de Dios, que Él existe por sí mismo. Que dicen, es que Dios necesita del hombre para poder cumplir su plan, y es que Dios necesita esto, y es que Dios, creo que de hecho había un pastor así, ¿no? Que Dios sin el hombre, comentaba así como que, no lo dice así expresamente, pero Dios sin el hombre pues no es Dios, necesita del hombre. No, hermanos, no. Dios con nosotros o sin nosotros, o sobre alguna cosa creada en este universo, Él sigue siendo Dios. Él ya es Dios antes de nosotros y sigue siendo Dios después de nosotros. No era menos Dios antes que nosotros. Fíjate, dice Isaías capítulo 48, versículo 12. Isaías capítulo 48, versículo 12. Isaías 48, 12. Amén. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé, yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Hermanos, Dios es eterno. Dios no necesita, Dios no depende de nadie, Dios no depende de nada, ¿verdad? Por eso nos dice este punto, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Hermanos, Dios no puede ser comprendido por nadie. No puede ser comprendido por nadie, solo por Él mismo. Solo por Él mismo, hermanos. ¿Pero por qué solo por Él mismo? Repito, porque nosotros somos seres finitos, finitos, y Dios es un ser infinito, y lo finito no puede comprender lo infinito. Hermanos, es por eso que en el punto que sigue, ahí mismo del párrafo dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección. Fíjense lo que dice el siguiente punto, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Hermanos, a esto de la incomprensibilidad de Dios, a esto se le conoce como la incomprensibilidad de Dios. Dios no puede ser comprendido por nada, ni por nadie, ya que Él es eterno. Me gusta, creo que ya les había puesto este ejemplo, que una vez que veníamos con mi hija en el carro después de la escuela, dice que la maestra les hizo preguntas y le dijo que quién creó a Dios, ¿verdad? Le dijo a los niños, ¿quién creó a Dios? Y algunos decían Jesús, otros decían María, otras daban otra respuesta. Entonces le preguntaron a mi hija, le dijeron, y mi hija levantó la mano y le dijeron, ¿quién creó a Dios? Amine. Y Amine dijo, nadie, porque Dios ya existía. Era entre sus mismos compañeros, ¿verdad? Entre su mismo grupo. Y dijo ella, nadie, porque Dios ya existía. Dios siempre ha existido. Hermanos, y muchos no comprenden esto. ¿Cómo que Dios ya existía? A ver, ¿quién creó a Dios? Alguien tuvo que crear a Dios, ¿verdad? Por eso creo, no sé si sea verdad o sea mentira, o no sé si alguien la llegó a conocer o no, pero decían, o me llegaron a contar, a lo mejor no es verdad y nada más me contaron, que según nosotros tenemos en el principio, en nuestras Biblias tenemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y que según en la Biblia satánica, que los satánicos tienen, dice, en el principio creó el hombre a Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos,
esto no lo vamos a comprender, ya que nuestro Dios es eterno. Dios nunca puede ser totalmente conocido y comprendido por sus criaturas finitas, porque el día que tú y yo le comprendamos y le conozcamos en su totalidad, ¿qué crees? Dejó de ser Dios, porque tiene un límite. Dejó de ser Dios. Aún sus criaturas celestiales, hermanos, aún los serafines, los querubines, aquellos que están allá en la presencia de Dios adorando, aún ni ellos le conocen ni lo comprenden totalmente. Y te tengo noticias, ni aun cuando estemos con Él en la eternidad, le vamos a comprender y a conocer del todo. Porque es Dios. Porque es Dios, hermanos. Y eso es glorioso, al saber que nuestro Dios es eterno, infinito. Fíjate lo que dice Job, capítulo 11, versículo 7. Job 11, 7. Job 11:7 dice: ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. En pocas palabras, es imposible que conozcamos del todo al Señor. Hermanos, y esto de incomprensible en la teología se le conoce como el Dios incognoscible. El Dios incognoscible. ¿Y qué quiere decir incognoscible? Que no puede ser comprendido, conocido plenamente en todo su ser. En todo su ser, ¿verdad? Dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio 29, versículo 29. Deuteronomio 29, 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hermanos, fíjense lo maravilloso de este versículo. Lo poco que conocemos del Señor son suficientes para que obedezcamos la ley, para que obedezcamos la palabra de Dios, para que no, ay, qué cosas tan imposibles nos pide el Señor. Lo poco. Hermanos, recordemos que los efectos del pecado en la mente del ser humano caído también inhiben en gran medida la capacidad de comprender a Dios. La tendencia de nosotros como criaturas caídas es distorsionar, pervertir y confundir la verdad de Dios. Es abusar de ellos con fines egoístas en lugar de darle gloria a Dios. Cuando no comprendemos del todo al Señor, hermanos, podemos entrar en este peligro, hermanos, y tengamos cuidado. Cuidado, porque no importa si tienes 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 años conociendo al Señor. El hombre, por lo regular, el hombre intenta humanizar a Dios. Y Dios no ama como tú y yo amamos. Dios es justo. Dios no muestra misericordia como a veces tú y yo la mostramos. Su misericordia es santa, su justicia es santa, su ira es santa.
y sus atributos no están peleados unos con otros. Muchas veces creemos que el amor que nosotros damos es como el amor de Dios. No es así, hermanos. Que la justicia como nosotros la damos es la justicia de Dios. No, hermanos, no es así. No es así. Por eso, aún en esa frase que nosotros ponemos, en esa frase tan trillada, ¿qué haría Cristo? Aguas, porque el corazón es engañoso. El corazón es engañoso. Y a veces podemos caer en hacer algo que Cristo no haría. Que Cristo no haría. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Tengamos cuidado. Entonces, nuestro Dios, dice el punto 3, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Entonces, nada más por Él mismo. Hermanos, Dios nunca puede ser totalmente conocido, o no hay nada con lo cual se le pueda comparar. No hay nada con lo cual se le pueda comparar. Por eso al inicio de la clase decíamos, no podemos comparar y decir, es que Dios es como el agua, sólido, líquido y gaseoso. No, eso es una herejía. A Dios no se le puede comparar con nada, hermanos. Cuidado, ¿verdad? Isaías capítulo 40, versículo 25. Isaías 40, 25. Isaías 40, 25, en la versión Palabra Dios para Todos dice así: el Santo Dios dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo? Hasta ahí. Obviamente el Señor dice, ¿con quién me van a comparar? ¿Quién es como yo para decir, este se parece, se acerca al Señor? ¿Con quién? No hay nada con lo que me puedan comparar. Entonces, seguimos leyendo ahí en la confesión de fe. En el primer párrafo, artículo 2, dice, voy a leer de donde dice el Señor. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Hermanos, en este pequeño párrafo que acabo de leer, donde dice que es espíritu y purísimo, obviamente está describiendo el atributo de que Dios es espíritu, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que el espacio físico no lo limita. Dios es inmaterial, incorpóreo, intangible, no puede percibirse por los sentidos. No puede percibirse por los sentidos. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Dios es espíritu. ¿Y cuántas veces en las iglesias evangélicas a fuerzas los pastores o los líderes quieren que las personas sientan el fuego del Espíritu? Que sentiste, cuando Dios es espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Y muchas veces hasta cuando están orando por ti, hasta te avientan, ¿verdad? Y dicen, no, yo no, fue el Espíritu. O hasta te soplan, ¿verdad? Recibe el Espíritu. Y dicen, ¿sentiste? No, hermanos. Entonces, no se puede percibir por los sentidos. Juan capítulo 4, versículo 24, Dios es espíritu. Juan 4, 24. Y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario
que le adoren. Entonces, hermanos, no podemos decir que huele a Dios. Yo no sé si te ha tocado ir a alguna congregación donde dice, un aroma así como de rosas cuando estábamos orando y en la presencia. Hermanos, cuidado, cuidado. No podemos decir, es que en este momento estoy viendo a Dios, sentimos a Dios. No puede, hermanos, al ser espíritu no puede ser percibido por nuestros sentidos, ya que no lo podemos limitar a nuestros sentidos. Tengamos cuidado de ello, hermanos. Entonces, fíjate lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17. Y yo sé que algunos hermanos pueden decir, no, es que como que no, yo sentí, yo viví, yo hice. Hermanos, yo te lo he dicho, cuando yo creí que, bueno, no voy a decir, pero 1 Timoteo 1:17. Amén. Por tanto, 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, ¿qué dice? Invisible, al único y sabio Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 11:27, por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Hebreos 11:27. Hermanos, en algunas ocasiones el Señor en el Antiguo Testamento se manifestó en una zarza encendida, se manifestó en una columna de fuego, se manifestó en una nube, pero en esencia, en su naturaleza, Él es espíritu. Es espíritu. Simplemente hizo una de esas manifestaciones para mostrarse a su pueblo, ¿verdad? El Dios, Dios el Padre no tiene un cuerpo humano. No tiene un cuerpo humano. No podemos compararlo, otra vez repito, con nada. Con nada puede ser comparado, ¿verdad? Vamos a leerlo, Deuteronomio capítulo 4, versículo del 15 al 19. Deuteronomio 4, capítulo 15, versículo 19. Deuteronomio 4, versículo del 15 al 19. No, lo voy a leer en la versión de las Américas. Dice, así que guardaos bien, ya que no viste ninguna figura el día en que el Señor os habló en Horeb de en medio del fuego. Hermanos, fíjense lo que dice aquí, no viste ninguna figura. Y hoy los cristianos de hoy ven de todo, ven demonios, ven ángeles. ¿Y cómo era el ángel? No, tenía unas alas grandísimas. Hermanos, la Biblia jamás describe a los ángeles con alas. Jamás, jamás. Entonces, no era un ángel lo que viste, a lo mejor era un águila. Pero bueno, dice, versículo 16, no sea que os corrompáis y hagáis para vosotros una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. No sea que levantes los ojos al cielo y veas al sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, y seas impulsado a adorarlos y servirlos, cosas que el Señor tu Dios ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Entonces, ¿qué nos habla aquí? Que Dios no tiene un cuerpo, hermanos. Dios es espíritu, es inmaterial, incorpóreo, intangible e invisible, ¿verdad? E invisible. ¿Por qué a veces Dios en la Biblia se expresa como que tiene ojos, manos,
cara, pies. ¿Por qué lo hace de esta manera? Recordemos que a eso se le llama antropomórfico, ¿verdad? Es una forma que el Señor se expresa como si fuese humano para que nosotros podamos comprenderlo, ¿verdad? Comprender un poco más de Él. Entonces, hermanos, recordemos que solamente en Cristo habita corporalmente todo el estado de nuestro Dios, ¿verdad? Colosenses 2:9, yo se los leo si gustan. Colosenses 2:9 dice: todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. Te lo estoy leyendo en la palabra Dios para todos. Colosenses 2:9. Todo lo que Dios es, vive en Cristo, en su cuerpo humano. Palabra Dios para todos. Hermanos, y recordemos que Pablo le escribe a Timoteo diciéndole este gran misterio, ¿verdad? Esta confesión. Aún podemos encontrar esta confesión en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí Pablo está dando esta confesión. Dios fue manifestado en carne. ¿En quién? En la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, volvamos ahí al párrafo 1 de Dios y de la Santa Trinidad, y vuelvo a leer. El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Lo vuelvo a leer porque ya como que con lo que vamos explicando como que se va comprendiendo más la lectura, ¿no? El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es del mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Vamos al siguiente punto. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Hasta ahí. Hermanos, todos estos atributos, cuando nos habla de la inmutabilidad, inmensidad, eterno, inescrutable, poderoso, sapientísimo, libérrimo, esto nos habla de que Dios, en uno de sus atributos, es que es infinito. Infinito, ¿verdad? Entonces, nos dice, Dios es inmutable. Y ya lo hemos hablado, hermanos, ya lo hemos dicho. ¿Qué quiere decir inmutable? Es la cualidad de aquello que no cambia. Este es un atributo de Dios. Ni Él, ni sus designios cambian, hermanos. No cambian. Todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. No hay algo que el Señor diga, híjole, yo creo que dije esto aquí, pero no, al final no lo vamos a hacer. No. Todo lo que está escrito en su palabra se va a cumplir. Por eso dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo Jehová no cambio. Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Entonces Dios no cambia en lo absoluto, ni para bien ni para mal. Escuchen bien, hermanos, no cambia en absoluto, ni para bien ni para mal. Porque si Él cambiara tanto para bien, significa que tiene carencias. Es que Dios cada día es mejor, tiene carencias. Entonces Dios cada día tiene que estarse perfeccionando. No, hermanos, Él es todo eterno. Él no necesita perfeccionarse. Él ya es un Dios perfecto.
perfecto. Entonces, es alguien que no puede dejar de ser santo, santo, santo. Nosotros un día podemos vivir, orar, leer la palabra y dices, este día vas a ver, no voy a pelear con mi esposa, no voy a pelear con mi esposo, ni en el trabajo, y me voy a aguantar. Y estás ahí orando y tienes esa lucha todo el día, y ese día lo pasas y dices, gloria a Dios. Pero el siguiente día, que ni te vean, ni te dirijan, ni te hablen. ¿Por qué? Porque cambias. Dios no es así, hermanos. Dios no es así que, hoy me fue bien, como que agarré de buenas al Señor. Hoy me fue pésimo, como que el Señor se olvidó de mí o el Señor se ensañó conmigo. No, Dios no cambia. Dios es el mismo. Dios no está sujeto a ningún tipo de cambio o alteración, ¿verdad? Por eso cuando se le manifestó a Moisés le dijo, yo soy el que soy. No dijo, yo soy el que era. Yo soy el que quiero ser. No, yo soy el que soy. El mismo, siempre, el Dios eterno. Entonces, Dios es inmutable. También nos dice que Dios es inmenso, ahí mismo, ¿verdad? En ese párrafo. Entonces, ¿por qué Dios es inmenso? Porque Dios es espíritu, hermanos. Y al ser espíritu es un ser infinito e ilimitado. Y cuando decimos que Dios es inmenso, obviamente estamos hablando de la omnipresencia de Dios y de la omnisciencia de Dios. Está en todo lugar y lo sabe todo. Por eso dice el salmista, ¿a dónde puedo ir? Si tú eres inmenso. Si voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si voy al Hades, ahí estás tú. Si voy a los cielos, ahí estás tú. Si voy a otro planeta, ahí estás tú. Eres inmenso. Entonces esto se refiere a omnipresente y a omnisciente. Todo lo sabe. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, he aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Por qué? Porque Dios es inmenso, hermanos. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, ¿verdad? Tú aunque digas, nadie me vio, nadie sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe. Aun cuando a veces dices, mi marido, cómo me enfada, cómo me harta, Dios lo sabe. Dios sabe lo que pensaste, Dios sabe lo que tenías en tu corazón. Entonces, también nos dice otra vez ahí que Dios es eterno, ¿verdad? Cuando hablamos de eterno, otra vez, repito, no es que tenga un principio ni fin, siempre ha existido. Dios no está en nuestro tiempo, hermanos. Dentro de nuestro tiempo, Dios no está ahí, Dios es eterno. Fíjate lo que dice Job capítulo 36, versículo 26. Job 36, 26. Job 36, 26 dice, he aquí Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. ¿Quién nos puede decir cuántos años tiene Dios? Nadie, hermanos. Por eso esa imagen que tú ves, recordemos que todo esto, hermanos, lo que estamos leyendo lleva un enfoque por la contrarreforma que se estaba viviendo. ¿Has visto esa imagen que tienen los católicos? ¿Cómo representan la Trinidad? Describen a Dios Padre como viejito, ¿verdad? Dios Hijo como más joven y el Espíritu Santo como una paloma, ¿verdad? ¿Qué podemos ver ahí, hermanos?
que no es así, porque al poner a Dios como viejito, lo estamos poniendo en tiempo. Y con eso decimos que Dios está envejeciendo. Y Dios no envejece. Dios no envejece, ¿verdad? Ahí está, 1, 2, 1, 2. Entonces, Dios no envejece, hermanos. Ok, entonces, San Agustín de Hipona tenía esta frase, ya se las había dado. San Agustín de Hipona decía esto, hablando sobre la eternidad de Dios, dice: si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si trato de explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. En este caso, si trato de predicarlo, hermanos, tanto lo que es la eternidad, no lo sabemos. Entonces, aún Jesucristo encarnado, hermanos, también constató su Gracias. Entonces, inescrutable sus caminos, ¿verdad? Entonces, Dios no tiene límites. Cuando dice inescrutable es que Dios no se le puede limitar. No se le puede limitar. ¿Y cuántas veces, hermanos, cuando oramos, por eso dice Santiago, ¿verdad? Ustedes piden y piden mal, por eso no reciben? ¿Cuántas veces en nuestras oraciones o en nuestros pensamientos queremos limitar a Dios? Ay, Señor, si tú le hicieras así, 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 Dios no tiene límites. Tus pensamientos, dice, no son mis pensamientos. Tus caminos no son mis caminos. No podemos limitar al Señor. El Señor va más allá. Entonces, también dice ahí mismo el párrafo que Dios es todopoderoso. Y cuando hablamos todopoderoso es omnipotente, ¿verdad? Omnipotente. Vamos a Génesis capítulo 17, versículo 1. Estos ya van a estar un poquito más cortitos, estos atributos para... Dios es todopoderoso, que es omnipotente, que todo lo puede. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Dios todo lo puede. Todo lo puede. Dios es omnipotente. Él puede hacer, Él puede todo, hermanos. Pero cuando digo que Dios puede hacer todo, es en torno en cuanto a su perfecta voluntad. Los ateos dicen:
A ver, ¿Dios todo lo puede? Y tú dices, sí. Entonces Él puede hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande que Él mismo no pueda cargar. Porque si no la puede cargar, entonces no es Dios. Y si no la hace tan grande, pues tampoco es Dios. Y dices, sí, cierto. No. En cuanto a su voluntad, su perfecta voluntad, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no va a hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande que Él mismo no pueda cargar, porque se estaría negando a sí mismo. Y aparte no está en su perfecta voluntad. Entonces no la va a hacer. En tu mente carnal y pecaminosa eso quisieras, pero no lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, Dios es santísimo, ¿verdad, hermanos? Y cuando decimos santísimo, obviamente estamos hablando de la palabra kadosh en el hebreo, tanto en el griego, que quiere decir sagrado, consagrado, dedicado, apartado, puro. Esto quiere decir que al Dios es santo es que está apartado del pecado, ¿verdad? Dios no convive con el pecado. Por eso cuando Isaías ve esa visión, ¿qué es lo que dice? ¡Ay de mí! ¿Verdad? ¡Ay de mí! ¿Por qué? Porque dice que veía ahí unos serafines que volaban, con dos cubrían sus ojos, con dos cubrían sus pies, con dos volaban y decían: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria, ¿verdad? Entonces, al ver esto Jeremías, él comprende que podía haber caído muerto al ver la grandeza del Señor, la santidad del Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios es santo. Dios no puede estar o convivir con el pecado. Entonces vamos al punto que dice también: Dios es sapientísimo. Y la palabra sapientísimo quiere decir sumamente sabio. Dios es sumamente sabio. Y aquí entra la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Sumamente sabio. Hermanos, solamente nuestro Dios sapientísimo podría tener un plan tan perfecto como el de la redención. ¿A quién más se le podría ocurrir un plan tan perfecto como el de la redención? Que fuera por medio de su Hijo Jesucristo. ¿A quién? Solamente a ese Dios sapientísimo, sapientísimo. Jeremías capítulo 10, versículo del 6, Jeremías 10, versículo del 6 al 7. Te lo voy a leer yo rápido por el tiempo. Jeremías 10 del 6 al 7 dice: No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y entre todos sus reinos no hay semejante a ti. Entonces Dios es sapientísimo. No hay nadie que se iguale a su sabiduría. Nadie. Aún el Señor Jesucristo, cuando venían y lo tentaban, siempre tenía un as bajo la manga, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ninguno. Para que la gloria de Dios se manifieste. A ver, cuando encuentran a la que está en adulterio, ¿qué hacemos? ¿La matamos a pedradas o la dejamos ir? Si Jesús decía: denle pedradas, iban a decir: ¿dónde está el amor que predicas? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? Pero si Jesús decía: déjenla libre, decían: estás violando la ley de Moisés, porque en la ley dice que esta mujer debe morir a pedradas. ¿Qué hizo Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Solamente nuestro sabio Dios. Solamente. Hermanos, también la Biblia nos dice que Dios es libérrimo. Y cuando hablamos de libérrimo, quiere decir que es libre de hacer lo que Él quiere. ¿Quién puede aconsejar al Señor? ¿Quién puede decir al Señor: yo creo, Dios, que te estás equivocando? Yo creo que así como tú vas, yo creo que no.
Entonces Dios es libérrimo, Él puede hacer lo que Él quiere, no hay nadie que lo limite, no hay nadie que le diga no. Él es libre de hacer lo que Él quiere. Y otra vez, hermanos, cuando decimos libre de hacer lo que Él quiere, obviamente es en su perfecta voluntad. En su perfecta voluntad, no conforme a nuestros pensamientos y maldades, ¿verdad? De hecho hay una película ahí que se llama El Todopoderoso, no sé, alguien que quería ser Dios, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque él quería todo así, al tronar de los dedos y hacer milagros. Su mente carnal y pecaminosa, ¿verdad? Pero Dios es libre de hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Entonces, como Dios es libre de hacer lo que quiere, Él decide antes de la fundación del mundo a quienes predestina. ¿Por qué? Por su gracia. Por su gracia. Para Salmo 115:3, yo te lo leo: pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Salmo 115:3. Pero tú estás en el cielo y haces todo lo que quieres. Y ese es el último punto que vamos a ver, donde dice Dios es absoluto. Dios es absoluto. Eso quiere decir que Dios es único. Otra vez reforzando lo que empezamos leyendo, ¿verdad? Que el Señor es único. Dios es absoluto. No hay nadie como Él. No hay nada a lo que se le pueda comparar. Al ser absoluto, Dios es todo para nosotros y Dios es nuestro todo. Dios es nuestro todo. Por eso le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Hermanos, hay solamente una verdad espiritual y autoridad que no cambia. Por eso nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios como nuestra verdad absoluta. Esa nos rige, esa nos manda. Por eso chocamos con el catolicismo, porque recuerda que el catolicismo no tiene sola escritura. Ellos dicen escritura más tradiciones. O sea, no, a mí no me importa que me vengas con la Biblia. La Biblia puede decir esto, pero si la tradición, si el Papa dice otra cosa, yo le creo a él, porque él es infalible y tiene el mismo peso que la palabra de Dios. Eso se llama herejía. Es una herejía, hermanos. Ahora te vas a dar cuenta por qué los hermanos que escribieron esta confesión de fe decían: ¿sabes quién es ese hombre que describe Tesalonicenses? El hombre de pecado es el que está en el Vaticano. Ese es el anticristo, decían. Ahí está manifestado. Como que tiene la misma palabra, o sea, el Papa y la palabra de Dios tienen el mismo peso. Entonces, hermanos, hoy en día dicen que la verdad es que la verdad es relativa, no es absoluta. Es relativa. Piensa lo que quieres, di lo que tú quieras, haz lo que tú quieras. La verdad es relativa. No, hermanos, la verdad es absoluta. Y nuestra verdad es Dios y su santa palabra. Y esa idea de que la verdad es relativa se ha metido a la iglesia, y la gente en la iglesia dice: haz a Dios a tu imagen y a tu semejanza. Haz al Dios como mejor te convenga. No, hermanos, Dios es único y absoluto. Único y absoluto. Y termino con Nehemías capítulo 9, versículo 6. Nehemías 9, 6. Nehemías 9, 6. Te lo voy a leer en la versión lenguaje sencillo. Nehemías 9, 6. Luego el pueblo oró así: tú eres el único Dios verdadero. Tú hiciste el cielo y las estrellas, y lo que está más allá del cielo. Hiciste la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú das vida a todo lo que existe, y las estrellas del cielo te adoran. Te adoran. Dios es absoluto. Entonces, hermanos, como pueden ver,
este primer párrafo solamente lo abarcamos hasta la mitad. Si ustedes se fijan ahí donde dice absoluto, tienen un número 5, que eso quiere decir que es el punto 5. Pues entonces hasta ahí nos vamos a quedar y espero en Dios la siguiente clase poder concluir este párrafo, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene algún comentario? Puede hacerlo. ¿No? Entonces, si no hay dudas, preguntas o comentarios, vamos a orar para despedirnos. Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, y hemos conocido que tú eres el único Dios vivo y verdadero. Hemos aprendido, Señor, que tú subsistes por sí mismo, que no hay nada que te limite, Señor, que tú no puedes ser totalmente comprendido, que eres un Dios que es espíritu, eres invisible, sin cuerpo, Dios. Hemos aprendido, Señor, que eres un Dios inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito. Gracias, Señor, porque conocemos de ti y de tu palabra. Y concluimos con que eres un Dios absoluto, eres el único Dios verdadero. No hay un Dios a nuestra imagen y semejanza. El único Dios que hay, único y verdadero, es el que está escrito en las Sagradas Escrituras, y es el único Dios que debemos adorar y servir. Te doy gracias por esta congregación, gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que nos escucharon en línea y que no pudieron venir. Gracias, Padre. Te pedimos que así como nos trajiste con bien, que sea tu santa voluntad, Señor, y nos puedas llevar con bien a nuestros hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga.